en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Punto de Referencia es un programa del Tablero Producciones. 4362-5954. Punto de Referencia. Un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada martes, de 20 a 21 en Ecomedio hacemos Punto de Referencia. Avanza junio. El día está feriado, feliz día de la bandera, viejo, que al fin y al cabo hay que celebrar las cosas. Pero el día está para quedarse, guardadísimo. ¿Sí? Guardadísimo, como Gerardo Subirana, por ejemplo, sin salir de la casa, controlando todo en remoto y manejando los botones de la operación técnica. Cosas de la pandemia, cosas que hemos progresado en medio de la pandemia, mientras otros estamos acá en el estudio, hay gente que lo puede manejar todo desde la botonera. Y está caldeado el ambiente desde lo político, desde lo económico. El eje está, porque al fin y al cabo Dios está en todas partes, pero atiende en la ciudad de Buenos Aires, está en la ciudad de Buenos Aires porque se está terminando de definir las listas, quiénes van a ser los candidatos, si hay colectoras, si no hay colectoras, si la lista es cada fuerza que compite dentro del oficialismo tiene que ir con candidatos para concejal, para intendente, todo con lista propia, o si finalmente prospera la posibilidad de que se compartan listas. Esa discusión en la que Daniel Scioli está y busca poder desentrañar, y que todo va a empezar a terminar de definirse el sábado, minutos antes de la medianoche del sábado, que es cuando vence el plazo para que se presenten formalmente las listas, los candidatos que van a formar parte de las listas que están, coaliciones, partidos, todo lo que se están presentando para las elecciones. Y ahí está poder empezar a entender cómo continúa esta historia. ¿Por qué decíamos que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires? Porque desde Buenos Aires la mirada están puestas en dos lugares. Un lugar hoy por hoy que en términos de agenda domina, porque aparte hay muchísima intensidad, muchísimo movimiento, es Jujuy, donde hoy hubo movilizaciones, cortes de ruta. De manera sorpresiva, el gobierno jujeño decidió cambiar el lugar de votación, o por lo menos para dar forma a esta reforma parcial de la Constitución, que en el medio anoche quedaron 2 artículos en el camino, sin que hayan sido discutidos tampoco por la fuerza, por los distintos partidos, que le dieron forma, porque al fin y al cabo obtuvo tanto el voto mayoritario del oficialismo jujeño como también del partido del Frente Renovador, o del Partido Justicialista jujeño, que hoy por hoy su principal dirigente está en medio también de la tormenta y de la discusión. Y por el otro lado, la cuestión pasa por Chaco, que no deja de ser medianamente importante y donde hay toda una movilidad en torno a poder saber qué pasó con el presunto femicidio de Cecilia Strisowski,
la joven que fue vista por última vez el pasado 2 de junio y donde todos los cañones, todos los ojos, todas las miradas están puestas sobre la familia Sena, que son dirigentes políticos muy cercanos a Jorge Capitanich, al gobernador de Chaco, que una situación que está muy movilizadora y que también de alguna forma impactó en las elecciones, en las PASO que se realizaron este fin de semana, donde las fuerzas, o por lo menos la oposición de manera conjunta, superó en cantidad de votos a Capitanich. Capitanich fue el candidato más votado de esto, pero tiene como detalle esencial la alta abstención, la importante cantidad de votos en blanco que hubo. Hay toda una discusión en torno a esta cosa y que está impactando. ¿Y por qué también está impactando mucho? Porque desde el gobierno nacional se pronunciaron con respecto a la represión, a la situación que se está viviendo en Jujuy, y a la vez, hace minutos, Juntos por el Cambio, los principales candidatos, o por lo menos la foto la primera plana que comandó esa conferencia de prensa que se dio en la fundación en la que es el think tank de Juntos por el Cambio, del PRO, ahí en el microcentro porteño, en Balcarce y Avenida Belgrano. Ahí estaban Patricia Bullrich, estaba Pichetto, estaba Horacio Rodríguez Larreta, Esper. Bueno, y ahí se pronunciaron y la palabra clave fue kirchnerismo. Kirchnerismo como la responsabilidad, el responsable de todo lo que está pasando en Jujuy, y estos son los ejes, esta es la discusión. Cómo cuesta, en todo caso, cómo va a costar, cómo cuesta poder terminar a la distancia, con las noticias en algunos casos sesgadas por un lado, tanto para contar una cosa como para contar otra, poder entender qué es lo que está pasando tanto en Chaco y qué es lo que está pasando en Jujuy, donde el elemento es de neto corte político, donde además aparecieron elementos como los pueblos originarios, donde en todo caso buscan diferenciarse y diferenciar su presencia en la protesta como representantes de una comunidad en la que la discusión en torno a la tenencia de la tierra resultó impactada o formó parte de esta reforma constitucional, en la que anoche a las 22 el gobernador Morales anunció que 2 de los artículos que eran los más objetados por las comunidades aborígenes iban a quedar en situación de suspenso, no iban a formar parte de esta reforma parcial de la Constitución, pero no cesa esto la discusión, el enfrentamiento, los cortes de ruta, porque las comunidades aborígenes, uno podría pensar que con esto se iba a distender y que todo en todo caso podía llegar a formar parte de una disputa del plano político, como se lo quiere presentar fundamentalmente desde Juntos por el Cambio, desde el mismísimo gobernador Morales. Bueno, en las comunidades aborígenes, las comunidades autóctonas de la Puna siguen cortando la ruta. El corte es muy importante a la altura, sobre la ruta 9, a la altura de Purmamarca. Después en otros lugares hay cortes parciales que tienen una menor intensidad, pero donde el problema de circulación es muy alto y en el que ya de alguna forma, más allá de la discusión que se da de si esto está totalmente o esto fue pensado o fue maquinado por Morales para mostrar un espacio de autoridad de cara a las elecciones, a las próximas elecciones, a la definición de si va a formar parte de la fórmula junto con Horacio Rodríguez Larreta como candidato a vicepresidente. La verdad es que esto, más allá de todo aquel sector al que pueden referenciarse y que busca el orden y busca fundamentalmente un esquema de autoridad y donde la palabra represión también forma parte de su vocabulario, lo concreto es que ya hay señales de alerta en torno a
morales, fundamentalmente porque en realidad la acción política es el manejo de los tiempos, y parece que lo que fallaron acá es el manejo de los tiempos como para poder impulsar esta votación, adelantar los tiempos de la negociación y una reforma constitucional donde en términos de cuestiones o por los principales artículos que son objetados por las comunidades locales, por los grupos sociales, por los sindicatos, por los docentes, por la posibilidad de la protesta social, son claramente objetados debido a que quedan muy poco claros en términos de lo que significan los derechos de la población en Jujuy. 11 minutos. Llovizna sobre Buenos Aires. 13 grados, 1 décimas. 91% la humedad. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Parece que la llovizna se queda con este martes. Punto de referencia. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito, Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace 4 décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor, construyendo el futuro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. ICBC. El futuro nos inspira. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos.
Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de Referencia. Conduce Farach Cabral. ...15 minutos, estamos en contacto con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Campos, buenas noches. Farach Cabral te saluda. Hola, Farach, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar en contacto con nosotros. Por favor. El tema del salario es un dato fundamental en medio de esta inflación de 3 dígitos ya en términos anuales, y que lejos estamos de saber cómo va a terminar, cómo continúa, y en medio de toda esta discusión ustedes realizan un trabajo de relevamiento con respecto a los acuerdos paritarios del primer semestre, y quería saber qué es lo que estabas viendo de manera particular en este semestre, qué datos son diferenciales con respecto a los años previos, cuáles son los elementos que te están llamando la atención en términos de análisis. Este año fundamentalmente lo que se vio fue una mayor dispersión en los acuerdos, tanto en el porcentaje de incremento salarial como en los plazos por los cuales se negociaron los acuerdos salariales te diría, la totalidad de las actividades. Básicamente lo que veníamos teniendo hasta el año pasado era un sistema de acuerdos anuales que luego iban teniendo sucesivas revisiones a lo largo del año, pero al principio del año había como una pauta de un porcentaje dentro del cual se movían la mayoría de las actividades, y los acuerdos se negociaban en su mayoría por el plazo de un año, que insisto, a lo largo del año después iban teniendo distintas revisiones. Este año ese sistema, ese esquema se modificó, y básicamente, prácticamente los acuerdos anuales desaparecieron, es decir, no hay acuerdos anuales, salvo alguna excepción contada, y lo que hubo fueron acuerdos mucho más cortos, algunos por 3 meses, algunos por 6 meses, pero no mucho más que eso, y con porcentajes de incremento salarial que variaron mucho de actividad en actividad. Esto, como te decía, lo que hizo fue generar una dispersión muy grande, no hubo una pauta de referencia, y tenés acuerdos que ya llevan acumulado un incremento anual en torno al 80% anual, básicamente aceiteros, que acaba de firmar la revisión de la paritaria que había firmado a partir del mes de enero, y la paritaria nacional docente, que también ya tiene un acumulado levemente superior al 80% en el año, contra actividades también muy importantes por la cantidad de trabajadores y trabajadoras comprendidas, que por ahora solo negociaron el trimestre abril-junio, es decir, abril-mayo-junio, con aumentos en torno al 20%, básicamente metalúrgicos, comercio y construcción, las 3 más grandes en términos del impacto sobre trabajadores y trabajadoras. Así que ese viene siendo un poco el dato distintivo de la negociación salarial en este primer semestre, que se marca en un contexto netamente defensivo, es decir, las paritarias lo que están tratando de hacer ya hace varios años es de no perder contra la inflación, porque, como bien decías, con niveles inflacionarios superiores al 100% anual, es muy difícil pensar que la política salarial por el lado de los salarios nominales se traduzca en un crecimiento del salario real, que es lo que verdaderamente le importa a los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, el poder de fuego que tiene cada gremio varía, vos ves que dentro de esta discusión, que ya es casi cortoplacista, porque además lo que se busca es no quedar atrás de la suba de los precios, hay sectores que están mejor posicionados, vos mencionabas aceiteros, bancarios, que suelen ser determinados, pero yo, nosotros, o por lo menos mi caso, que peina edad, y peinamos cana, recuerdo en aquellos tiempos donde
metalúrgicos eran la referencia y hoy ya no lo son. Digo, hoy, por ejemplo, el poder de fuego que tiene metalúrgico para discutir salarios sigue siendo fuerte, digo, pero está un paso atrás de bancarios, está un paso atrás de aceiteros. Digo, ¿cómo se dan en estos gremios fuertes esa discusión y si el esquema también es estar un poco más atado a la política y a lo que desde el gobierno se pide o en todo caso tienen que responder a sus bases, Luis? Sí, la capacidad de negociación de cada actividad en realidad depende fundamentalmente de dos factores. Por un lado, el poder de fuego del sindicato propiamente dicho, es decir, si el sindicato está muy organizado, si tiene una decisión y una historia de movilización y una capacidad de movilización de los trabajadores y de las trabajadoras. Digo, este es un aspecto, pero no es el único. Digo, con capacidad de movilización, con capacidad de fuego, diríamos, no alcanza porque también depende de que haya condiciones objetivas, es decir, que la actividad permita llevar adelante ese tipo de reclamos. Entonces, acá no es lo mismo pensar, por ejemplo, la industria aceitera, que es una de las que tiene mayores niveles de rentabilidad a nivel nacional, que, por ejemplo, la actividad gastronómica o la actividad textil, que suelen ser sectores que tienen menores niveles de rentabilidad. Entonces, ahí, y esto lo dicen muchos trabajadores de algunos de los sindicatos que logran los mejores aumentos, hay una combinación de un sector que permite dar esas disputas en términos objetivos, es decir, que genera niveles de rentabilidad que habilitan ese tipo de reclamos, y además una organización sindical que los promueve. Vos citabas los dos casos más claros, aceiteros y bancarios, que aún así tampoco le vienen ganando a la inflación en los últimos años. Lo que sí logran estos sindicatos es que los aumentos no lleguen tan lejos, o incluso que los aumentos lleguen pronto, que no lleguen tan tarde. Por ejemplo, aceiteros, los últimos años vienen negociando aumentos que no están muy por encima de la inflación, pero los cobran todos en los primeros meses del año. Por ejemplo, yo te decía, ya tienen acumulado un 80%, del cual cobraron un 44% en el mes de enero y ahora a partir de julio van a cobrar la diferencia restante. Entonces, eso contra actividades que reparten sus aumentos a lo largo del año, hace una diferencia en la situación de cada trabajador, de cada trabajadora. En otros casos, vos citabas el caso metalúrgico, que claramente hasta mediados de los 70 sin duda, y ya durante los 80 un poco ahí iba perdiendo peso, pero hasta mediados de los 70 sin duda era la referencia. Hoy tiene una situación, te diría, distinta, porque dentro del sector conviven realidades muy dispares. Es decir, no es lo mismo la situación que se vive en las grandes plantas siderúrgicas, China, Sindar, Aluar, en el caso del aluminio, donde hay altos niveles de rentabilidad, y ahí la paritaria no se rige tanto por el acuerdo que firma la UOM, en este caso a nivel nacional, sino por las discusiones que se dan después a nivel de empresa. En cambio, en el mismo sector conviven, coexisten pequeños talleres que sí tienen niveles de rentabilidad mucho menores, y ahí sí se rigen directamente por la paritaria que firme la UOM. Entonces, lo que empieza a pasar en cada actividad es que no solo hay que ver la situación del sector como un todo, sino también las distintas realidades que hay dentro de cada sector. Así que hoy te diría, hoy de ninguna manera hay una referencia, lamentablemente, porque en algunos casos, por ejemplo, a comienzos de este ciclo, de este gran ciclo paritario, a principios del siglo, 2005, 2006, ese rol lo cumplía Camioneros, que ponía una especie de pauta y permitía, o por lo menos generaba, que todos los demás miraran ese número para tratar de acercarse. Hoy, lamentablemente, eso no está pasando, y lo que prima es una especie de sálvese quien pueda, donde cada actividad, cada sector, cada sindicato trata de pelear contra la inflación como puede, con resultados, insisto, dispares. Más allá de que por ahí a fin de año los porcentajes se vayan acomodando y no queden tan lejos unos de otros, la manera en la cual se distribuyen esos aumentos a lo largo del año sí es muy dispar y tiene un impacto, como te decía, significativo para los trabajadores y las trabajadoras, porque no es lo mismo cobrar todo el aumento en el primer trimestre del año que cobrarlo en cuotas a lo largo de los 12 meses, y esto de vuelta se traduce en un cambio en las condiciones de vida de esos trabajadores y trabajadoras, siempre hablando de el sector formal, es decir, el que tiene protección, el que tiene los convenios colectivos, las paritarias. No estamos hablando de todo ese otro sector de trabajadores y trabajadoras que es más o menos la mitad de la fuerza laboral de nuestro país
que son los asalariados no registrados, los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que están en mucha peor situación al momento de pelear contra la inflación, que es en definitiva lo que nos está preocupando a todos y a todas. Hablabas del trabajador registrado privado, bueno, de este panorama sucinto de lo que es la informalidad y también que es uno de los sectores más afectados por lejos en términos de salario. Y la otra pata es la administración pública. De cara a este año electoral y con los compromisos políticos que al fin y al cabo existen en general en términos de sindicales, de cara a la discusión de listas en algunos casos y en otros casos en términos de enfrentamiento porque deciden jugar en otro lugar, cosa que por lo menos no se está vislumbrando en este momento. Digo, ¿cuál es la lectura que haces de este momento en la discusión paritaria a nivel de la administración pública? El sector público, lo podemos englobar como uno solo cuando hablamos de los promedios salariales, y ahí te diría que en los últimos 3 años y medio no viene perdiendo contra la inflación, tampoco viene ganando. Había perdido muchísimo durante la gestión anterior, fundamentalmente en los últimos 2 años del gobierno de Cambiemos, 2018 y 2019, pero en estos últimos 3 años y medio, digamos, salió empatado. Ahora, esto en promedio. Después, en realidad el sector público es una suma de trabajadores y trabajadoras que están en situaciones muy distintas. No es lo mismo pensar trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial o de los poderes legislativos comparado con la situación de trabajadores y trabajadoras de los municipios. Ahí hay una dispersión salarial muy importante. En el caso de los municipales, que son un número muy importante en todo el país, son los que, dentro de los trabajadores registrados, son los que tienen peores niveles salariales. ¿Y esto es a nivel país es así? ¿Esto se replica en todas las provincias o hay alguna que despega de esta situación? Tenés distintos niveles. En general, por ejemplo, las provincias de la Patagonia suelen tener niveles salarios más elevados, también con un costo de vida que es más elevado. En las provincias del norte, noroeste, noreste, acá no hay mucha distinción, los salarios en promedio son más bajos, y como te decía, en el caso de los municipales, ni siquiera tienen la garantía del salario mínimo vital y móvil, con lo cual no es raro encontrar en algunos municipios trabajadores y trabajadoras que tengan salarios en blanco, con recibo de sueldo, con descuentos de la seguridad social, inferiores al salario mínimo vital y móvil. No me preguntes la razón por la cual no se les aplica este derecho constitucional, pero lo cierto es así. Así que te diría, junto con las trabajadoras de casas particulares, son los 2 sectores que tienen los salarios más deprimidos dentro del mundo de los trabajadores formales. Te quito un ratito y apelo a tu buena voluntad y a tu predisposición para hablar. Una de las cosas que más me impactó, por lo menos a partir de escuchar a los propios protagonistas, es lo que está pasando en Jujuy cuando escucho a los docentes y al personal de salud en términos de lo que relatan en términos de salario, que hablan de sueldos de 80.000 pesos mensuales. Digo, esto tiene que ver con el norte propiamente. Jujuy es una situación, vos tenés algún análisis puntual con respecto a estos números de las provincias del norte y cómo impactan en la economía de la gente? No te podría hablar de números actualizados del sector público en las provincias del norte, pero históricamente sí, tanto Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes tenían los salarios más deprimidos en términos generales en el país. Por eso no quiero hacer una distinción tajante respecto a la situación actual porque puede haber variado algo, pero en términos históricos eran las provincias que mostraban los peores niveles salariales, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero ahí habría que ver ahora en cómo están esos números. Si me preguntas a mí, si tuviera que hacer alguna hipótesis a contrastar, te diría que no es una situación particular de Jujuy, esto que están denunciando, en este caso los trabajadores de la salud y de la educación, porque es algo que, por ejemplo, en el ámbito de la salud, la Federación de Profesionales de la Salud lo viene denunciando en muchísimas provincias, con conflictos abiertos en distintas provincias, fundamentalmente en el norte, básicamente por los bajos salarios que perciben en este caso los profesionales de la salud, pero me arriesgaría a decir que es algo que se replica en el conjunto del sector público. Bien. Luis, te agradezco muchísimo tu predisposición para estar con nosotros acá en Punto de Referencia.
Por favor, buenas noches y gracias por el llamado. Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, acá con nosotros en Punto de Referencia. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de Referencia. Conduce Farach Cabral. 20:31 minutos. Estamos en contacto con Pablo Vega, corresponsal de la agencia Telam en Jujuy. Pablo, Farach te saluda. Buenas noches. Buenas noches, Farach. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por estar en contacto con nosotros, Pablo, y para poder ayudarnos un poquito a tener una lectura de lo que está pasando ahí en Jujuy, en San Salvador, y cómo se llega a esto y poder entender un poquito. Así que me gustaría que me cuentes, que me digas qué es lo que está pasando y qué es lo que ves que puede seguir, cómo va a evolucionar esta situación. Bueno, hoy se vivió una jornada fatídica en la capital jujeña, debido a que se registraron a partir de las 11, poco después de las 11 de la mañana, una brutal represión por parte de efectivos policiales. Hoy se realizaba a la misma hora una sesión ordinaria por parte de la Convención Constituyente para dar por culminada la reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy, y en ese marco que venían organizaciones sociales, docentes, pueblos originarios, reclamando porque no se apruebe esa reforma, se dieron estos incidentes. Fue una situación que duró más de 4 horas de enfrentamientos. En horas de la tarde los dirigentes gremiales y sindicales, docentes también, empezaron a denunciar que en la marcha habría habido infiltrados por parte de la policía, porque eran, digamos, quienes de alguna manera habían intensificado, si se quiere, el enfrentamiento, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que en Jujuy venimos con protestas desde el 5 de junio. Primero nos iniciaron los docentes, y salvo la represión, que también fue bastante agresiva el sábado pasado en la localidad de Purmamarca, en la intersección de las rutas 52 y 9, no había habido en las marchas este tipo de incidentes con gravedad, ¿no? El saldo hasta ahora son 170 heridos, entre ellos policías, manifestantes y hasta periodistas. Uno de ellos, el camarógrafo de la agencia Telam, Bello, que había venido especialmente para cubrir estas jornadas, y bueno, hay alrededor de al menos 40 detenidos, y la gente está pidiendo ahí que
información en el penal de Alto Comedero, donde fueron trasladados de muchas personas que aún no se sabe dónde están. A partir de la cobertura que vos venís realizando, y bueno, porque además estás instalado en San Salvador, digo, esta noche uno de los pronunciamientos más fuertes que se escucharon, más allá de las distintas declaraciones que hubo durante el día, fue desde Juntos por el Cambio, en que fundamentalmente se responsabilizó a lo que ellos denominan el kirchnerismo, esta situación. A partir de la lectura que vos tenés de esta situación, lo que está pasando con las comunidades aborígenas y el reclamo y los cortes de rutas que se están llevando en distintos puntos de la provincia, donde tienen su principal eje ahí en ingreso a Purmamarca, digo, ¿esto tiene una lógica política desde la lectura que vos hacés a partir de la cobertura diaria de tu trabajo de periodista, Pablo? Perdón, ¿me repetí la pregunta? Al final no te escuché bien. Sí, una de las denuncias que se hizo esta noche de Juntos por el Cambio fue que la responsabilidad de todo esto cae sobre grupos relacionados con el kirchnerismo, digo. Y una de las preguntas que yo te estoy realizando es puntualmente en el caso de lo que vos viste en la capital, ahí en San Salvador, y lo que está pasando en el interior, en los cortes de ruta que llevan adelante determinadas comunidades aborígenes que no se sienten representadas por esta reforma constitucional. Digo, ¿existe este contenido político partidario al que se le puede asociar y que se hace desde Juntos por el Cambio, o es una movida mucho más amplia desde tu lectura como periodista? No, mi lectura es que no tiene absolutamente nada que ver. El reclamo comenzó con los docentes, que con un pedido de recomposición salarial, y inmediatamente el rechazo a la reforma de la Constitución, específicamente porque afectaba el derecho a la protesta en relación a prohibir directamente los cortes de ruta y de calle, como también así de los edificios públicos. Y bueno, también las comunidades se fueron sumando distintos sectores de la sociedad de manera transversal, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo o con Milagro Sala, como salió a decir el gobernador de la provincia de Jujuy, ¿no? Hoy el solo hecho de que la discusión de la reforma haya llevado solamente 2 sesiones, cuando la ley o cuando este tipo de normativas que son consagratorias para toda la sociedad llevan muchísimo más tiempo. En el caso de una reforma parcial tenían la posibilidad los convencionales jujeños de discutir 90 días, y esto se hizo en tan solo 2 semanas. En el medio renunciaron los convencionales constituyentes del Frente de Izquierda, 2 convencionales constituyentes del Frente Justicialista. El día de la votación, que se votó su aprobación, se terminó después de las 3 de la mañana, es decir, a medida que el reclamo iba tomando un anclaje transversal de la sociedad, se iba apurando cada vez más esta aprobación, ¿no? Hay que decir que el gobernador de la provincia de Jujuy fue candidato a convencional constituyente, abrió el debate a fines de mayo, y se tomó licencia y volvió en estos últimos días volvió como convencional constituyente para aprobar, digamos, y acelerar de alguna manera esta reforma que creo ha sido el eje, digamos, por el eje de rechazo, sobre todo de todas estas de todos estos sectores que te voy nombrando, ¿no? A la lucha docente se sumaron hasta mineros, se sumaron azucareros, solidarizándose, pero también diciéndole no a la reforma. Y creo que, bueno, esto desató de alguna manera que se tenga que aprobar de una
espalda al pueblo, como dicen hoy todos los manifestantes, ¿no? Esto existe o por lo menos tenés información de que existe algún tipo de relevamiento en términos social, mucho más abarcativo de que aquellos que en todo caso participan de la protesta o que salen a explicitar su oposición a esta reforma, a lo que se definió en esta reforma parcial de la Constitución, digo, porque de alguna forma hay elementos económicos y de movilidad de productos y de cruce en términos internacionales. Hay todo una especie de parate en términos económicos. ¿Cómo se puede salir de esta situación? ¿Vos ves que existen líderes o personas o gente que pueden llegar a mediar para frenar esta situación, o que esto puede seguir creciendo, Pablo? Es una situación muy complicada porque el gobernador incluso hace un momento salió a argumentar sobre todo lo que está pasando o a cargar a cargar de violentos a las personas manifestantes, ¿no? A los sectores docentes, a los pueblos originarios y demás. No se avisora hasta ahora una voluntad de diálogo, que es lo que reclaman los manifestantes y los distintos sectores. Hay un trasfondo también muy simbólico que tiene que ver el corte de ruta entre la ruta 52 y 9, y la ruta 52 es a donde te lleva a los salares, digamos, a los pueblos puneños donde se explota, digamos, el litio, y justamente donde se concentró la mayor cantidad de gente y donde ese reclamo se hace cada vez más fuerte en términos económicos también, ¿no? Porque, bueno, esta reforma impulsada por el gobierno, lo que dicen los pueblos originarios es que van por el litio y los deja sin defensa a ellos sobre sus territorios. Es por eso, digamos, que empezó a tomar mayor relevancia el reclamo desde el punto o desde los pueblos indígenas. La 52 es la que, o por lo menos en términos turísticos, uno toma ahí en Purmamarca y va por la cuesta del Lipán y va hacia los salares. Totalmente, exactamente, es así. Bueno, y entonces la situación, la descripción que uno le puede dar es crítica, es complicada. Bueno, sabemos de la situación, de lo que le pasó a Daniel Bello, el compañero de Telam, que fue herido por una bala de goma en situación de trabajo. ¿Cómo está repercutiendo esto en la cobertura de los medios? Está complicado poder trabajar. Digo, ¿cómo están viviendo esto, Pablo? Es muy difícil llevar adelante el trabajo periodístico hoy en la provincia de Jujuy. El hecho de que hayan tantos policías de civil, ya pasó que el sábado pasado en las represiones de Purmamarca se detuvo a 2 colegas periodistas, uno de la Izquierda Diario y Camilo Gali, que es un compañero que trabaja desde la ciudad de Tilcara y se había acercado hasta Purmamarca para realizar la cobertura, y mientras estaba filmando fue detenido. Pasó más de 12 horas detenido y esto hoy también se podía, esa sensación, digamos, de no tener la seguridad de poder estar realizando tu trabajo. Esto es así, viene siendo así. Las denuncias y lo que se va replicando en las redes sociales de videos de operaciones de inteligencia o de infiltrados también generan mucha incertidumbre para los periodistas, y ese es un contexto muy complicado también para poder llevar adelante la tarea, pero aún así se hacen todos los esfuerzos para poder informar desde el lugar y cómo es lo que está sucediendo en Jujuy, ¿no? Bueno,
agradecerte nuevamente tu predisposición a hablar con nosotros, Pablo, y de cara al cortísimo plazo, a mañana mismo, digo, ¿existe alguna convocatoria, alguna movilización prevista? ¿Hay algo en agenda que pueda llegar a ser un nuevo disparador de foco de atención de lo que puede pasar mañana en el corto plazo en Jujuy? Sí, las entidades gremiales que están nucleadas o que conformaron el colectivo de la Intergremial de Jujuy ya ratificaron medidas de fuerza para mañana. Sigue el paro por tiempo indeterminado. Pidieron que mañana haya un paro nacional de todas las centrales trabajadoras del país, pero en Jujuy continúa la medida de fuerza. El gobierno de Jujuy acaba de sacar un decreto de un asueto administrativo y escolar para mañana por todos los incidentes que hubo en esta jornada, así que se puede avisorar que las medidas de fuerza, las marchas y seguramente el conflicto van a tener continuidad, porque tampoco hay no se apela al diálogo por parte de las autoridades jujeñas y tampoco pudimos ver alguna acción política, si se quiere, desde el gobierno nacional, ¿no? Tengamos en cuenta que siguen los cortes de ruta. Hay al menos 20 cortes de ruta en toda la provincia, desde La Quiaca hasta Cayuto, es decir, en todas sus regiones, y por lo cual tras los hechos de hoy, las comunidades en cada lugar ratifican los bloqueos en estos corredores viales. ¿Y el aeropuerto está sin operaciones o se retomaron las operaciones en el aeropuerto de San Salvador? ¿Cómo, perdón? ¿El aeropuerto también está sin operaciones? Sí. La única forma de llegar a San Salvador hoy es vía Salta, por la Ruta 9. Totalmente, sí. Los servicios vía aérea están suspendidos. Nos informaron que algunos vuelos fueron desviados de alguna manera hacia el aeropuerto de la provincia de Salta, por lo que no estaba funcionando desde la tarde, no se estaban recepcionando vuelos en la provincia de Jujuy. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo el contacto, podernos ayudar a entender un poquito lo que está pasando. Bueno, el apoyo y la solidaridad con el trabajo periodístico y con los compañeros que quedan en medio de esta situación, en medio de la cobertura y que son directamente agredidos, como lo muestran las imágenes, al recibir de manera directa balas de goma, y que lo que buscan fundamentalmente es emitir un mensaje que está lejos de lo que significa esta democracia que nos llevó tanto a recuperar y que ya tiene 40 años de vida, y que lo que queremos es seguir gozando y seguir manteniendo. Así que te agradezco mucho el contacto acá con nosotros, con Punto de Referencia. Bueno, Paracho, muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Pablo Vega, corresponsal de la agencia TELAN en San Salvador, en Jujuy, contándonos lo que está pasando, lo que están viviendo, cómo se puede cubrir esta situación, cómo enfrentar una situación en la que uno está en la calle y puede ser agredido con balas de gomas, sufrir percances, cómo poder enfrentar una situación en la que no hay diálogo. Y lo que se está notando es que ya entidades empresarias salen a pedir de manera general, pero que tienen un destinatario puntual, al gobernador Morales, el diálogo. Porque para poder destrabar esto se impone la necesidad de diálogo. Lo que resta saber es si acá lo que hay es una estrategia de cara a las elecciones, y si al momento de medir esto, cómo le da. Y eso me parece que a esta altura del partido lo que queda claro es que más allá de las estrategias que buscan mostrar de mano dura o de ser el orden por sobre todas las cuestiones, también lo que están poniendo en juego es el bienestar de la gente, la posibilidad del reclamo y los derechos que tenemos todos los ciudadanos de poder peticionar a nuestros gobernantes.
20:49 minutos. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito, Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace 4 décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor, construyendo el futuro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. ICBC. El futuro nos inspira. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. (20:53) La temperatura 13 grados 1/10, la humedad 91%. Para mañana miércoles la mínima 10, la máxima 18. El jueves mínima 8, máxima 18. Viernes sube un poquito la mínima, 10 grados, máxima 18. El sábado continúa subiendo la mínima, 12 grados, máxima 19. Y el domingo mínima 12, máxima 18. Tras agotar en pocas horas las entradas para la función del 15 de noviembre, Andrés Calamaro ya sumó su segunda fecha para el Movistar Arena, el 17 de noviembre próximo. Calamaro de esta forma va a cerrar en la ciudad de Buenos Aires su gira Agenda 2023, que tiene prevista 23 paradas
en España, en distintas ciudades de España. Y otro tramo por Latinoamérica que lo llevará con su show por Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Acompañado por Gemar Guidemar en teclados, Mardiano Domínguez en bajos, Julián Kaneski en guitarras y Martín Brun en batería. El 15 y el 17 de noviembre, el Calamar Andrelo va a estar acá, en Buenos Aires. Bohemias en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemios, el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte. Libertad. Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje. Libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte. Libertad. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. 20:58 minutos. Hoy comenzó el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, la obra clave para el desarrollo energético, fundamentalmente a partir de la producción de Vaca Muerta. El 9 de julio va a ser el acto oficial y ahí está la incógnita de si ese acto en el que todos los funcionarios que forman parte del oficialismo quieren estar, habrá que ver quiénes son los que van a estar en la foto, si va a estar Alberto Fernández, si va a estar Cristina Fernández de Kirchner, el ministro Sergio Massa, ya con las candidaturas definidas, esta medianoche de del próximo sábado, ya se va a estar en claro quiénes van a ser los candidatos. Está claro que Daniel Scioli está haciendo todo lo posible para llegar y ser competitivo en estas elecciones. ¿Esto qué significa? Tener
representantes en todo, en cada uno de los distritos del país, como para poder competir contra lo que hoy es, una vez que se definan los nombres, dónde va a estar ubicado el kirchnerismo, la fuerza que lidera Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, y donde todavía no está definido quién va a ser el binomio que lo va a encabezar. Pero bueno, ahí Scioli busca ser competitivo, busca también de alguna forma decir que el candidato es él y que no es Alberto Fernández, y la discusión continúa. El otro tema importante que va a tener una definición, o va a empezar a tener una definición esta semana, es el tema del Fondo Monetario Internacional, porque hay que pagar deuda, si bien se pueden extender los plazos sin caer en situación de default, pero la Argentina va a tener que empezar a definir si hace un pago anticipado, como analizan algunos, un pago de buena voluntad, de gesto de buena voluntad, en medio de la fenomenal problema de reservas que tiene, y donde los desembolsos del Fondo Monetario Central son fundamentales para no resultar más afectados. Así que las discusiones continúan. El arco, de alguna forma, más allá de que no oficialmente no se dice, pero se deja traslucir, de alguna forma se sigue corriendo, o por lo menos no está quieto, porque no termina de cerrar las discusiones vía Zoom de los funcionarios argentinos con el staff del fondo, y por lo tanto la delegación argentina no tiene todavía fecha de viaje a Washington, por lo menos hasta las últimas horas. Gerardo Subirana en la operación técnica. Ebenelli en la producción general. Hoy con asistente. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 acá en Ecomedios. Chau. Punto de referencia. Fue una realización de El Tablero Producciones.